Hola amigos, soy el Francés y hoy en la serie Expedientes X, en busca de la verdad, os traigo un caso que mm, por lo extenso de la información deberé acomodar en varios vídeos. Seguramente algunos detalles os resultarán nuevos. Es un caso que en su día dio mucho de qué hablar y dio mucho trabajo a quienes intentaron ocultar la verdad sobre lo ocurrido. Os hablo del caso Roswell. Ya sé que comenté algo en un vídeo anterior, pero ahora lo voy a hacer más completo, con nombres y todo. Bien, antes de comenzar os recuerdo que podéis dejar vuestro like y quien aún no esté suscrito puede suscribirse ahora. Pues bien, comenzamos. Caso Roswell. Ocultando la verdad. El caso Roswell corresponde al accidente de un ovni, aunque por la información que me ha llegado sería más correcto decir que fue atacado por otra nave, que le produjo tales desperfectos debido a los cuales acabó estrellándose en el desierto de Nuevo México, en Roswell. Si bien se mantiene la incertidumbre sobre la fecha exacta en que se produjo, entre el 2 y el 4 de julio de 1947, son seguros los acontecimientos, el lugar y los protagonistas. Todo ello, a pesar de que el Pentágono decidió cubrirlo todo con una cortina de humo y silencio. El caso Roswell saltó a la primera plana de los periódicos de todo el mundo para luego caer en el olvido. Fue reabierto por una serie de investigadores que han repasado milimétricamente los hechos y llegaron a la conclusión de que el accidente fue real y el gobierno de los Estados Unidos lo ocultó y silenció a los testigos, alguno de los cuales murió en extrañas circunstancias. Tal vez fue asesinado para que no dijera nada. Pero bueno. La localidad de Roswell, en Nuevo México, tenía en 1947 una importancia estratégica indiscutible. En sus proximidades se hallaba el 509 Grupo de Bombarderos, el único del mundo en aquel entonces que disponía de armas nucleares. Aprovecho para añadir que en Nuevo México, científicos americanos y alemanes trabajaron bajo la supervisión de Wernher von Braun en la fabricación y posterior prueba de bombas nucleares. Wernher von Braun fue uno de los científicos nazis recuperados por el proyecto Paperclip. Todo parece comenzar el 2 de julio, durante el festivo fin de semana del 2 al 4 de julio, ¿no? Que el 4 de julio es la independencia de los Estados Unidos, el día de la independencia de los Estados Unidos. Alrededor de las 21:50 hora local de allá de Roswell, el señor Dan Wilmot y su esposa vieron un objeto luminoso discoidal que surcaba velozmente el cielo en dirección a la localidad de Corona.
Durante la noche hubo tormenta con aparato eléctrico. Fue probablemente entonces, poco antes del alba del 3 de julio, cuando tuvo lugar el accidente. Un ovni se precipitó en el desierto. En el informe habla de tormenta con aparato eléctrico, rayos, truenos, pero al parecer era la pelea que mantenían dos naves extraterrestres. En febrero de 1950, el ingeniero Barney Grady Barnett, de la localidad de Socorro, confió al matrimonio Maltese, viejos amigos suyos a quienes pidió guardaran el secreto, que el 3 de julio de 1947, estando de servicio en la zona entre Magdalena y Socorro, se encontró ante un objeto metálico discoidal de entre 7 y 9 metros de diámetro. Otras personas habían acudido al lugar, entre ellos un grupo de jóvenes arqueólogos de la Universidad de Pensilvania. Todos pudieron ver a unos seres humanoides inertes, de constitución menuda, cabeza muy grande y piel clara, totalmente desprovistos de pelo. Luego llegó un camión militar lleno de soldados que acordonaron la zona, despidieron a los civiles y les hicieron prometer que no dirían nada, por razones de seguridad nacional. Según Barnett, el escenario de los hechos fue una plataforma rocosa junto a los denominados Llanos de San Agustín, donde actualmente se encuentran los radiotelescopios BLA, Very Large Army, del Observatorio Nacional de Radioastronomía. Barnett no pudo ser interrogado porque murió antes de que se reabriera el caso, y en cuanto a los jóvenes arqueólogos, no se pudo determinar la identidad de ninguno de ellos. El mismo 3 de julio, el ganadero William McBrasel, propietario de una finca al sureste de Corona, encontró dispersas en sus tierras gran cantidad de láminas metálicas, que atribuyó a un accidente aéreo en los alrededores de la base militar. Comentó el hecho con su vecino Floyd Proctor y al no disponer de teléfono fue a Corona a hacer una llamada el 5 de julio. Cuando ya la gente hablaba de platillos volantes, la prensa había difundido el avistamiento de Kenneth Arnold sucedido el 24 de junio, que ya lo comenté en otro vídeo anterior. El 6 de julio, Brassel decidió llevar algunos fragmentos del material hallado al centro meteorológico del pueblo, donde le indicaron que se pusiera en contacto con el sheriff George Wilcox. Wilcox tomó nota e informó al mando de la base militar de Roswell, cuyo comandante, el coronel William Blanchard, ordenó al jefe del CIC, Cuerpo de Contraespionaje, mayor Jesse Marcel, que iniciara las investigaciones. Mientras tanto, Brassel fue entrevistado por la emisora KGFL, la radio local. Marcel, acompañado de su asistente Sheridan Cavitt, recogieron a Brassel en la oficina de Wilcox y se dirigieron al lugar de los hechos. El día 7 efectuaron un reconocimiento de la zona y encontraron buena cantidad de fragmentos que Marcel cargó en su coche. Por la noche, antes de regresar a la base, Marcel pasó por su casa y enseñó a su mujer y a su hijo, Jesse Jr.,
el material recogido. El 7 de julio, Whitmore, propietario de la emisora de radio KGLF de Roswell, estaba a punto de transmitir la entrevista grabada con Brazel, cuando recibió una llamada del secretario de la Comisión Federal de Comunicaciones de Washington para pedirle que no lo hiciera. El día 8, hacia las 4 de la tarde, John McVoy, cronista de otra estación de radio de Roswell, la KSWS, llamó a Lydia Sleepy, operadora de teletipos de COAT de Albuquerque, y le indicó que transmitiera a la American Broadcasting Company, la ABC, la siguiente noticia: un platillo volante ha caído en los alrededores de Roswell. Es como una gran palangana aplastada. Un ganadero lo ha arrastrado con su tractor hasta el establo. Ha intervenido el ejército, que se empeña en recuperarlo. Toda la zona está acordonada. Se habla de unos hombrecitos que al parecer había a bordo. Pues bien, la noticia no llegó a difundirse porque la transmisión fue interrumpida misteriosamente. Poco después, Sleepy recibió otra llamada de McVoy, quien le dijo: «Olvídalo todo, no has oído nada del asunto». Posteriormente, el cronista le confiaría que había asistido al despegue de un avión de transporte con destino a Bright Field, con los restos del platillo en su interior. El mayor Hugh Green, de la RAF, Real Fuerza Aérea Británica, atravesaba Nuevo México con su coche de California a Filadelfia cuando escuchó en un noticiero local que había caído un platillo volante en la zona, y el sheriff y sus hombres habían examinado los restos. McBrazel fue detenido por los militares y mantenido bajo custodia hasta el 15 de julio. Para entonces estaba tan convencido de la necesidad de cambiar la versión de los hechos que ni siquiera confió la verdad a su esposa. El 8 de julio, el coronel Blanchard llamó al encargado de prensa de la base, teniente Walter Out, y redactó con él el comunicado oficial, que paso a leer a continuación. Comunicado oficial. Los numerosos rumores sobre platillos volantes se han hecho realidad. Por una feliz coincidencia, el Departamento de Información del 509 Grupo de Bombarderos de la Octava Fuerza Aérea, con base en el Aeródromo Militar de Roswell, ha podido hacerse con uno de estos platillos, gracias a la colaboración de un ganadero local y de la oficina del sheriff del condado de Chávez. El objeto volador se estrelló en una finca cercana a Roswell, un día de la semana pasada. Al no disponer de teléfono, el ganadero recuperó restos del aparato y los trasladó a un lugar seguro, hasta que pudo acudir a la oficina del sheriff, quien a su vez informó a la oficina de información del 509 Grupo de Bombarderos. De inmediato se puso en marcha un operativo y el platillo fue hallado cerca de la vivienda del ganadero. El objeto fue inspeccionado en el aeródromo militar de Roswell y posteriormente trasladado a otro de grado más elevado. Bueno, más tarde sería trasladado al Área 51.
eso ya más adelante. Pero de momento lo llevaron a Bright-Field. Bajo el control directo del mayor Marshall, los restos de la nave, guardados inicialmente en el hangar 84, fueron trasladados con un B-29 de la base de Roswell a Fort Worth, hoy Carswell, en Texas. Desde allí, por orden del general Roger Ramey, el material fue enviado a Bright Field, Ohio, a bordo de un avión de transporte pilotado por el capitán Pappy Henderson. El general Ramey le comunicó al coronel Blanchard la contrariedad del Pentágono, expresada por su superior, el general Hoyt Vandenberg, ante el comunicado de prensa difundido por el teniente Ault, y asumió el control operativo de la situación que evidentemente se les había ido de las manos a las autoridades militares. El 8 de julio intervino el FBI, que mediante un telex enviado desde Dallas, Texas, firmado por un tal Willie, con copias a Edgar Hoover, director del FBI, y al SAC Strategic Air Command, ofreció las siguientes indicaciones. Información referente al platillo volante de Roswell y a su transporte por parte del cuartel general de la Octava Fuerza Aérea. Platillo volante o globo sonda a la base aérea de Bright-Field, Ohio. Censuren las noticias. Firmado Willie. Bueno, seguimos leyendo. Para entonces, el general Roger Ramey declaró a la radio de Fort Worth, la emisora WBAP, que el presunto platillo volante no era más que un globo sonda. Luego viajó a Roswell y enseñó a la prensa los fragmentos de un globo meteorológico al que atribuyó el incidente. En cuanto a Blanchard, fue inmediatamente destituido y sustituido por el teniente coronel Payne Jennings, quien más tarde desaparecería con su avión en viaje hacia Inglaterra, cuando sobrevolaba el Atlántico en la zona de las Bermudas. Esto de las Bermudas es otra cosa que ya tal vez en otro vídeo comente un poco el tema del Triángulo de las Bermudas. Después de la muerte de Blanchard, su viuda declaró que él sabía que los restos no pertenecían a un globo sonda, pero aquella seguía siendo la versión oficial de los militares con el beneplácito del presidente Harry Truman. Los hechos hablan por sí solos y permiten afirmar que la versión oficial del globo sonda es falsa. Incluso sin tener en cuenta el reciente descubrimiento de material filmado de la época, película de las autopsias de seres humanoides encontrados en el lugar de los hechos y de las que hablaré en otro vídeo, difundido en 1995 por Ray Santilli. Cuando el 9 de julio de 1947 el periódico Roswell Daily Record publicó las declaraciones del general Roger Ramey, comandante de la Octava Fuerza Aérea del cuartel general de Fort Worth, Texas, el caso Roswell quedó oficialmente cerrado para el Pentágono. No se había encontrado un platillo volante con su tripulación, sino un simple globo sonda.
pero las pruebas sobre el incidente descubiertas a partir de 1982 demuestran que las altas esferas militares estadounidenses falsearon deliberadamente la información. Claro. A ver. Bueno, para acabar con esta primera parte del caso, quiero añadir que el caso Roswell es un claro ejemplo de que en el universo también hay guerras. La nave presuntamente accidentada había sido atacada por otra nave y los desperfectos sufridos impidieron que continuara volando y provocaron su caída. En cuanto a sus ocupantes, parece ser que eran 3, pudieron morir en el ataque o al estrellarse la nave. Bien, próximamente subiré la segunda parte en la que hablo de las autopsias practicadas a los tripulantes de la nave y cómo se expande en torno al caso un oscuro velo que lo cubre todo y crea confusión y desinformación, y hasta dónde fueron capaces de llegar las autoridades para ocultar la verdad. Bueno, amigos, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo dejéis vuestros like, quien aún no se haya suscrito que se suscriba, y hoy os dejaré una cita, un dicho que dice así: un verdadero guerrero no lucha por odio a los que tiene enfrente, sino por amor a los que tiene detrás. Gracias por vuestra atención y por vuestros likes, y hasta pronto, amigos. Chao, chao, nos vemos.